Es el desierto más antiguo del mundo. Y uno de los más inhóspitos. El Namib. Sin embargo, no está desolado ni vacío, y cuenta con una asombrosa diversidad de vida salvaje. Con tan solo 20 milímetros de precipitaciones al año, el Namib es un lugar extremadamente seco, aunque se encuentra muy cerca del mar. Es único porque aquí hay elefantes. ¿Cómo consiguen sobrevivir estos animales en condiciones tan extremas? Namibia se encuentra en el suroeste de África. El desierto del Namib se extiende casi 2000 kilómetros a lo largo de la costa. Al norte, el desierto está surcado por varios valles fluviales secos. Uno de ellos es el Valle Joani. Recorre cientos de kilómetros de desierto y desemboca en el mar. El agua fluye aquí una o dos veces al año, a lo sumo. Solo sobreviven las plantas con raíces profundas, como las acacias álvidas. Los valles fluviales secos, como el Joanip, no se encuentran más que en el desierto del Namib. Solo aquí, en el valle, los mamíferos pueden vivir mucho tiempo. Es el hogar de los elefantes del desierto. A diferencia de sus otros parientes africanos, los elefantes del desierto viven en grupos familiares reducidos. Son tan raros y su modo de vida es tan especial que están bajo la supervisión constante de científicos, que hasta les han puesto nombres. La cabeza de familia es la hembra alfa Clarisa. Los demás no se separan de ella ni un momento. Solo Clarisa sabe cómo sobrevivir en este entorno extremo. Los brotes de las acacias álvidas ya están maduros. Las vainas contienen semillas ricas en proteínas. Clarisa conoce cada uno de estos árboles desde su infancia. Hasta la más joven, Maya, prueba los brotes. Sin embargo, se necesita un gran control de la punta de la trompa. Le resulta más fácil obtener las proteínas que necesita de la leche materna. Los elefantes del desierto solo tienen la mitad de crías que los demás, porque las amamantan el doble de tiempo para que tengan más oportunidades de sobrevivir. Los machos se quedan con la familia materna hasta que alcanzan la madurez sexual. Jugando a pelear se preparan para vivir sin la protección de las hembras. Fuera de la época de apareamiento, los machos adultos viajan en solitario o en pequeños grupos. Yapi es el más habilidoso de todos. Su hermano pequeño observa con envidia cómo se las arregla para bajar unas ramas aparentemente inalcanzables. En el valle, Yapi es muy conocido por este tipo de trucos. Los aprendió de su padre. La amistad entre los machos tiene sus límites. Yapi no está dispuesto a compartir la rama con su hermano pequeño.
Su padre, Colmillo, tiene casi 60 años. Su seña de identidad es la falta del colmillo derecho, perdido hace tiempo en una batalla por la hegemonía. Durante años, fue el rey indiscutible de Joanip. Ahora vive aislado. Los elefantes del desierto sanos recorren hasta 10.000 kilómetros al año en busca de alimento. Las patas de Colmillo son débiles, ya no puede mantener el ritmo. Un chacal macho, que vive en el valle de Joanip con su pareja, acecha al viejo elefante. Los chacales suelen cazar animales más pequeños, pero no le hacen ascos a un elefante muerto. En un valle contiguo, Clarissa ha descubierto otra fuente de alimento. Hay una gran diversidad de arbustos, hierbas y gramíneas. Los elefantes del desierto tratan sus fuentes de alimento con mucha más delicadeza que otros elefantes. En lugar de arrancar las plantas del suelo y destruirlas en el proceso, toman tan solo los brotes, con cuidado. Así, las plantas pueden continuar creciendo. La capacidad de trepar de estos elefantes supera con creces la de sus parientes de la sabana. Es otra forma de adaptación a un hábitat especial. El viejo Colmillo ha llegado, por fin, a una de las acacias del valle Joanip. Pero Clarissa y compañía no le han dejado mucho que comer. Busca desesperadamente algo comestible entre los restos, en vano. Para los habitantes del Namib, la supervivencia es dura. Están acostumbrados a pasar largos periodos sin agua. Muchos obtienen líquido de los alimentos o conocen fuentes de agua secretas. Con independencia de su tamaño, cada hoja verde contiene un mínimo de líquido que conviene aprovechar. Fuera de los valles de ríos secos, apenas hay vegetación. Aquí solo sobreviven los grandes especialistas. El escarabajo del desierto del Namib no es más grande que una uña. Como todos los animales, depende del agua para sobrevivir y ha desarrollado una estrategia peculiar. Hasta el más mínimo rastro de humedad del aire se condensa en su caparazón. Con el tiempo, se forma una gota que va a parar directamente a su boca. Este modo de vida limita el hábitat de los escarabajos a las zonas del desierto donde hay niebla. Pero, ¿de dónde procede esa niebla? El Namib es uno de los pocos desiertos del mundo que se extiende hasta el mar. La corriente fría de Benguela, procedente de la Antártida, enfría el agua del mar hasta una temperatura de 12 grados centígrados. Cuando el agua llega a tierra, se evapora en el aire caliente del desierto. Pero ese vapor no puede ascender debido a las altas temperaturas del aire, por lo que en lugar de nubes, se forma niebla. Unos 200 días al año, el desierto se ve cubierto de niebla, que a veces se extiende cientos de kilómetros hacia el interior hasta los valles fluviales secos. La corriente de Benguela no solo trae niebla, también está cargada de peces.
Los animales más beneficiados son los lobos marinos. A menudo, sus colonias acogen hasta 100.000 ejemplares. Ahora mismo, hay una buena razón para que se hayan congregado tantos lobos marinos. La temporada de apareamiento acaba de empezar. Aquí y allá, los machos se pelean por el derecho a aparearse. Los más fuertes conquistan todo un harén y después no dan abasto. Tras el apareamiento, los machos desaparecen en el mar. No participan en la crianza de los pequeños. La costa del Namib es un paraíso para focas y aves marinas. La corriente de Benguela trae alimento suficiente para todos. Desde aquí, a veces la niebla se adentra hasta el valle Joanip. Incluso los animales más grandes se benefician de esa niebla cargada de humedad. Yapi y su hermano pueden ingerir gran cantidad de líquido de las gotas de rocío de las plantas que comen. Esto permite a los elefantes pasar hasta 4 días seguidos sin agua. Los hermanos siguen avanzando juntos. Esto cambiará pronto. En cuanto se disipa la niebla, el sol ilumina un acontecimiento muy especial. Familias de elefantes de otros valles fluviales secos se dirigen al valle Joanip. Siguen la llamada de sus parientes, que captan a través de las plantas de los pies, como si fueran estetoscopios. Los elefantes del desierto rara vez se reúnen así, y solo durante la época de celo. Cada vez se unen más elefantes a la familia de Clarissa. Algunos llevan años sin verse, e intercambian saludos afectuosos. Yapi y su hermano también están al tanto de la llegada de las hembras. Cuando se trata de atraer a una hembra, los compañeros se convierten al instante en rivales. Hubo un tiempo en que Colmillo también se dejaba llevar por esa excitación. Hoy, ya no tiene ningún sentido para él. No podría hacer frente a los otros machos. Sus hijos y nietos, en cambio, están muy excitados. Para ellos, es importante aprovechar el deseo de aparearse de las hembras y evitar que otros se les adelanten. Pero al final, Yapi solo consigue su objetivo mediante una artimaña. Se lleva de allí a la hembra alfa, Clarissa.
De noche, mientras muchos de los habitantes del valle duermen, los verdaderos moradores del desierto tienen su oportunidad. El gecko de arena del Namib solo está activo de noche. En la oscuridad, el pequeño depredador busca grillos y arañas. Al igual que las ranas, tiene los dedos palmeados. Esto le permite avanzar como si sobrevolase las dunas, sin hundirse en la arena. Pero también tiene que estar alerta. Una víbora de las arenas. Al igual que los elefantes del desierto, los escarabajos y los gecos de arena, la víbora lleva una existencia difícil en el Namib. Solo puede ingerir líquidos a través de los alimentos. Tiene que cazar con éxito para sobrevivir. Cuando encuentra un buen lugar para tender una emboscada, se entierra en la arena. La serpiente es un depredador que acecha a su presa y depende por completo de su camuflaje. Para el sensible gecko ha llegado la hora de irse. Al sol, se deshidrataría rápidamente. Para eso también le resultan útiles los dedos palmeados. Este lagarto utiliza sus patas como palas para excavar increíbles pasadizos subterráneos. Puede hacer túneles de hasta 1 metro de profundidad. Aquí está a salvo. En la superficie, otro gecko no tiene tanta prisa. Y con razón. Se acerca la niebla. La gran superficie de sus ojos, que son como espejos, permiten que la niebla se condense. Por fin, agua. La espera ha merecido la pena. Esta mañana, la víbora de las arenas puede desayunar y tomar algo de líquido. El invierno en Namibia toca a su fin, y con él, el clima templado que trae la niebla. Un calor sofocante se instala en el valle Joanip. 40 grados a la sombra. La situación se acerca al límite, incluso para la familia de Clarissa. Los elefantes no sudan, eliminan el exceso de calor agitando las orejas. Pero parece que hace demasiado calor, incluso para eso. El calor es difícil de soportar para todos los animales, pero para los más pequeños puede ser mortal. Maya lo está pasando muy mal.
Colmillo reúne todas sus fuerzas para un último intento con el árbol. Pero ya no tiene fuerzas. Agotado, se retira a la sombra. Durante su larga vida, sus patas han recorrido más de 400.000 kilómetros. Como la mayoría de los elefantes macho, los últimos pasos los dará solo. A pesar del calor, Clarissa no puede permitirse un descanso. Anima a su familia a seguir adelante. Los elefantes del desierto deben dedicar hasta 20 horas al día a ingerir 200 kilos de materia vegetal. Por agotador que sea, la familia de Clarissa no tiene elección. Uno de los machos jóvenes está tan agotado que se queda dormido e ignora la señal de marcha. Cuando se despierta, los demás ya no están a la vista. Por fin se da cuenta de que está completamente solo. Ya y el resto de la familia han notado su ausencia. Los elefantes intentan localizarse mediante el olfato usando sus trompas, que son extraordinariamente sensibles. Al final, es Maya quien emite la señal decisiva. El joven rezagado ya sabe qué camino tomar. El periodo de sequía extrema parece no terminar nunca. Una semana después, la acción combinada del calor y los elefantes ha arrasado la vegetación del valle Hoanip. Los buitres toman posiciones en los árboles que bordean el valle. Llegará su momento cuando los demás animales no encuentren nada más que comer. Para la familia de Clarissa, un árbol muerto se convierte en la única fuente de alimento. En el desierto, un árbol de este tamaño tarda años en descomponerse. Y los elefantes lo transforman de nuevo en alimento para los demás animales. Solo aprovechan el 60% de lo que comen. El resto lo excretan sin digerir. De este modo, diseminan las semillas de esta acacia. Algunos animales, como la gallina de Guinea, toman la mayor parte de su alimento de lo que defecan los elefantes. En tiempos de escasez, incluso los babuinos del valle Hoanip buscan algo comestible en los excrementos de los elefantes. El viejo colmillo lo intenta una vez más con el tronco. Pero los molares de los elefantes solo vuelven a crecer 6 veces. Los dientes de colmillo están desgastados, y su intento de comer madera como antes está condenado al fracaso. En otras partes de África, los elefantes viejos buscan pantanos donde poder vivir más tiempo comiendo hojas más blandas. Aquí, no existe esa posibilidad. También para Clarissa la situación se vuelve desesperada. Ella y su familia deben abandonar el valle para buscar comida y agua en otra parte. Otras familias se unen a la marcha. Solo las fuentes de agua ocultas que conoce Clarissa pueden salvarlos.
Apenas quedan animales en el valle. Hasta los chacales se van. En busca de alimento, recorrerán el valle Joanip hasta llegar a la costa. Solo Colmillo es demasiado viejo y está demasiado cansado para la caminata. Lo único que podría salvarlo ahora es la lluvia, que haría crecer la hierba. Con esa remota esperanza, se queda. El escarabajo del desierto del Namib también busca algo que comer. A diferencia de la mayoría de los habitantes del desierto, no busca brotes tiernos. El escarabajo va buscando residuos vegetales. El viento incesante es una ayuda. Arrastra fragmentos de vida vegetal por los valles y las hondonadas de las dunas. Son sobre todo pedacitos de hojas. Pero a veces, se acumulan y se transforman en una especie de vertedero vegetal. Aunque estos restos estén completamente secos, aún contienen nutrientes importantes. El camaleón de Namaqua es uno de los cazadores más peligrosos del desierto del Namib. Al menos para los escarabajos del desierto. Pero no suelen ponérselo tan fácil. Los escarabajos no solo son ricos en proteínas, también proporcionan líquidos esenciales a los camaleones. Los camaleones de Namaqua son los reptiles más grandes que pueden sobrevivir en el Namib. A diferencia de los mamíferos, no pueden emprender largas migraciones en busca de comida y agua. ¿Cómo han conseguido sobrevivir en este hábitat? La respuesta se encuentra aquí, en Death Valley. Hubo un tiempo en que un río, parecido al Joanip, discurría por aquí. Desde sus orillas, animales como los camaleones fueron adentrándose en el desierto. Hace cientos de años, las dunas invadieron lentamente el lecho del río y cortaron el suministro de agua. Pero el proceso fue tan lento que los animales tuvieron tiempo de adaptarse a las nuevas condiciones. Como el camaleón de Namaqua. Los únicos testigos de la flora y fauna que reinaron aquí son estas acacias muertas hace mucho tiempo. Algunas llevan aquí más de 500 años. Los mamíferos no necesitaron un periodo de adaptación tan largo. Su capacidad para migrar largas distancias les permitió conquistar el desierto mucho más rápido. La pareja de chacales pronto llegará a la costa. Clarissa, mientras tanto, sigue buscando agua. La pequeña malla ya está agotada. El grupo tiene que parar continuamente. Los animales están llegando al límite de sus fuerzas. Clarissa produce cada vez menos leche para su hija. De repente, se produce una conmoción. Maya dobla las rodillas.
Pero Clarissa anima a su hija a continuar. Es su única posibilidad. Al caer la tarde, por fin llegan a su destino. Gracias a los conocimientos de Clarissa, finalmente tienen agua que beber. Incluso muy sedientos, los elefantes adultos pueden sobrevivir con 100 litros de agua al día. Así, los pocos abrevaderos del desierto permanecen llenos más tiempo. El baño de polvo sirve para proteger la piel del elefante del implacable sol. El camino hasta la siguiente fuente de alimento es largo. A la mañana siguiente, Clarissa continuará el viaje. Los chacales han llegado por fin al mar, y avanzan hacia el sur bordeando la costa. Está a punto de llegar la nueva generación de lobos marinos. Hay muchas hembras en avanzado estado de gestación. A esta joven madre no le queda mucho. La madre enseguida da la bienvenida al mundo a su cría. La voz y el olor son únicos, como una huella dactilar. El ritual crea un vínculo inquebrantable entre madre y cría. Inmediatamente después del parto, tiene que amamantar. El recién nacido es un poco torpe. La joven madre no está sola. Son decenas de miles las hembras que también han dado a luz. El espacio es escaso en la colonia, una situación de riesgo para los bebés. Para minimizar el peligro, las madres organizan una guardería. Muchas dejan aquí a sus crías recién nacidas. La guardería no solo ofrece protección a las crías, también permite localizarlas mejor después. Las madres tienen que salir a cazar todos los días para asegurarse de que su leche sea lo suficientemente nutritiva para los pequeños. Pero al elegir la ubicación de la guardería, no tuvieron en cuenta la marea. Las crías luchan desesperadamente contra el embate de las olas. El mar arrastra a nuestra cría, junto con otros lobos marinos recién nacidos. Las crías de lobo marino saben nadar, pero no tienen la capa protectora de grasa de los adultos. El pequeño lucha por sobrevivir. Otro está perdiendo poco a poco la batalla.
En pocos minutos, las crías están tan agotadas que ya no pueden mantener la cabeza fuera del agua y se ahogan. Este recién nacido sigue vivo. Con una voluntad de hierro, lucha por llegar a la orilla. Y lo consigue. A la mañana siguiente queda patente el gran peligro que supone el mar para las crías de lobo marino. La orilla está llena de pequeños cadáveres arrastrados por la marea. Llegan los chacales del Hoanib. Han recorrido cientos de kilómetros desde el árido valle. La colonia de lobos marinos es su única oportunidad de alimentarse. Los chacales no son escrupulosos. Para ellos, comer carroña es algo normal. Pasarán las próximas semanas en la colonia de lobos marinos. Cuando las crías hayan crecido lo suficiente y sepan nadar con garantías, los chacales regresarán al Valle Hoanib porque no tendrán asegurado el sustento. No solo los chacales emprenden viajes tan largos. Los demás habitantes del Hoanib tienen un largo camino por delante. Un oasis escondido en lo más profundo del desierto. Ausis. Para los animales, la fuente de agua más importante del Namib. Es como una esmeralda en medio del desierto. Una fina franja de vegetación bordea la laguna. Los cuervos píos están agitados. Hay visitantes, y muy grandes. Los legendarios leones del desierto. Puede que queden 50 ejemplares, o solo 20. Los leones del desierto son tan raros que los científicos les han colocado collares transmisores para vigilarlos y protegerlos. Dos hembras han tomado posiciones en la maleza con sus crías. Estas depredadoras experimentadas saben que solo es cuestión de observar y esperar. Pero las leonas están cansadas, hace semanas que no comen. Las madres llevan días enteros esperando la llegada de las especies migratorias. Y, por fin, empiezan a aparecer. Como estas avestruces, todos necesitan agua urgentemente.
La población de Oryx ha disminuido notablemente. Algunos van rezagados, lejos de la columna principal. Tras más de 10 días de caminata, los primeros animales llegan por fin al agua. Con cautela, se acercan a la empinada orilla. Corren peligro de hundirse en el suelo arenoso. Los cuervos vuelven a dar la voz de alarma. La paciencia de las leonas ha sido recompensada. Han atrapado a uno de los rezagados. Una leona retiene al Oryx en el suelo. La leona cazadora está exhausta. Reducir el antílope le ha quitado las últimas fuerzas. Se arrastra de vuelta a los arbustos en busca de sus cachorros. La otra leona mantiene a raya a los molestos cuervos. Por suerte para la cazadora, los cachorros entienden rápidamente la situación. Están impacientes por hincarle el diente a la comida fresca. Aquí todos los animales luchan por sobrevivir. Las leonas han ganado este asalto. Tienen comida suficiente para las próximas semanas. Clarissa y su familia han llegado, por fin, al valle contiguo, también de un río seco. La hembra tiene experiencia y sabe por instinto que, en épocas de sequía, aquí hay brotes nutritivos de los que alimentarse. Los exhaustos animales pueden volver a llenar el estómago. Y este es el aspecto de una cría de elefante feliz y satisfecha. Maya está en el paraíso. La cría de lobo marino no está tan contenta. Ha olvidado por completo el remojón accidental que casi le cuesta la vida. Pero, ¿dónde está su madre? Aún no ha regresado de la batida. ¿Es la llamada de su madre? No, la cría no es bienvenida. Pronto, el calor empieza a agobiarla y necesita mamar urgentemente. Agotada, sigue buscando. Hacia el mediodía, la madre regresa del mar. Busca a su pequeño, pero no está en la guardería. La cría sigue buscando a su madre, pero ¿dónde mirar? La colonia es demasiado grande. Entonces cree oír la llamada de su madre. ¿Será ella esta vez?
Por fin se reúnen la madre y su cría. Un fuerte viento sopla desde la costa, y se forman tormentas de arena en el interior. Llegan al valle del río donde Clarissa y su familia han encontrado comida y refugio. Estas tormentas de arena presagian la llegada de lluvias torrenciales. Las hembras experimentadas como Clarissa saben lo que significa. En cuanto llueva, los cauces de los ríos secos se convertirán en furiosos torrentes que arrasarán todo lo que encuentren a su paso. Es un peligro inminente para la familia de elefantes. Es hora de seguir avanzando. Ahora el lugar más seguro está fuera de los valles. Al día siguiente se ve que Clarissa estaba en lo cierto. Hay agua en el cauce del río seco. Ha penetrado 100 kilómetros en el desierto. Solo cada 10 años, más o menos, llueve lo suficiente como para que la corriente llegue al mar. Al cabo de unos días, los primeros brotes verdes inician la transformación de los secos valles fluviales. El valle Joanip rebosa de nueva vida con el regreso de los primeros exiliados. Pero para un animal la lluvia llegó demasiado tarde. El viejo colmillo murió de hambre antes de que cayeran las primeras gotas. Los chacales encuentran su cadáver en el límite del valle. Los chacales no se acercan al cuerpo hasta el anochecer. Y así se completa el círculo de la vida. A la mañana siguiente, resuenan en el valle llamadas que hacía tiempo que no se oían. Clarissa ha vuelto. Su familia ha sobrevivido a las inundaciones. Maya tiene buen aspecto. Por fin se empieza a ver un valle Joanip reverdecido. La familia de Clarissa está de nuevo en casa. Yapi transmitirá los genes de su padre, Colmillo, y con ellos su fuerza e inteligencia. Clarissa está embarazada de él. La hembra alfa pasará a la nueva generación los secretos de los elefantes del desierto. Es esencial para su supervivencia. El valle del río Joanip es probablemente el último reducto virgen de Namibia, en el que solo pueden sobrevivir los animales más astutos e inteligentes. Una vida de extremos en el hogar de los elefantes del desierto.